Me había olvidado por completo que tenía la grabación del proceso de esta ilustración y hoy me acabo de llegar una muy grata sorpresa al encontrarlo. Especialmente porque esta es si no es la primera ilustración que hice con el método de una sola capa, que en realidad no usé una sola capa, es todo un engaño, pero bueno, usé varias que después suprimí todas para convertirlas en una, pero de eso les voy a hablar más adelante. Primero les voy a explicar más o menos cómo fue el proceso de pintar al personaje para que sepan qué es lo que están viendo en la pantalla. Y después les voy a contar sobre el personaje y qué cosas tuve en cuenta a la hora de diseñarlo. En primer lugar hice el boceto del personaje y una vez hecho el boceto tanto del personaje medio cuerpo como sus dos expresiones faciales, recién ahí comencé a pintarlo. Primero agregué el color base, que sería el color de su piel, y con eso pinté todo el dibujo. Después fui agregando capa por capa, una capa por cada color que estaba usando. Por ejemplo, una capa para el color negro del pantalón y de la camiseta, otra capa para el chaleco de color blanco y otra capa para el cabello. Una vez agregadas las capas con los colores base de cada capa en cada ilustración, recién ahí empecé a jugar un poco con los tonos para que quede más o menos como me gustaba a mí, porque me acuerdo que cuando puse los tonos base como que no me gustaban del todo. Entonces, si ven ahí, creo que al principio los fui alterando un poco hasta que quedó como me gustaba y recién ahí empecé a meter el detalle. Decidí pintar los 3 dibujos al mismo tiempo porque sabía que si me ponía a pintar a uno primero lo iba a hacer con toda la energía del mundo, después si me iba al segundo ya no iba a tener tanta energía y en el tercero me iba a querer rajar un tiro. Entonces dije, bueno, voy a pintar la piel del primero, después la piel del segundo, después la piel del tercero, después voy a pintar la ropa del primero, la ropa del segundo, la ropa del tercero, después el cabello, y así. Para hacer el boceto usé el pincel que se llama lápiz en Medivan Paint, que es el pincel que te aparece arriba de todo por default, y si usas una tableta gráfica, ese pincel básicamente cambia tanto el tamaño como la opacidad, dependiendo de la presión que aplicas, pero no tanto. La opacidad sí, pero el tamaño no tanto lo altera. Y ese lo suelo usar para hacer los bocetos siempre, pero en esta ocasión también lo usé para pintar un poco. Y también usé otro pincel que se llama acuarela, que también aparece por default en el paquete que te dan. Usualmente no suelo usar tanto estos pinceles para pintar, sí los uso un poquito, el de lápiz no, pero el de acuarela lo suelo usar un poquito cuando necesito como mezclar algún que otro color, pero no me gusta tanto. A mí me gusta aplicar sombras y luces con pinceles más fuertes, con pinceles duros, que si vieron algunas de otras de mis ilustraciones, eso supongo que lo habrán notado, porque me gusta ver dónde es que estoy aplicando las sombras, dónde es que estoy aplicando la luz. Me gusta saber exactamente qué es lo que estoy haciendo, y después si necesito difumino después, pero no me gusta aplicar directamente un pincel suave. Pero en este caso, al estar agregando colores random, como por ejemplo el rosa en el cabello y así, me permitió usar estos pinceles que, si bien requieren de mucho más tiempo para que queden mejor los trazos, te permiten jugar mucho más a la hora de aplicar los colores, porque los mezcla mucho mejor. Agregué en la piel sombra en los párpados, la nariz, en el cuello y debajo del cabello. No demasiado, porque sigue siendo un estilo alejado del realismo, pero sí lo suficiente como para que no quede tan diferente comparado con el nivel de detalle que le estaba aplicando al cabello. Y hablando del cabello, pintar el cabello siempre es mi parte favorita, y también es la parte que más tiempo me demora, porque es la parte donde más me permito jugar con los colores y al mismo tiempo menos idea tengo de lo que estoy haciendo. Pintar el cabello es un tiro al aire, al menos para mí. Si han visto dibujos más recientes míos, no tanto de este, porque de este sí es uno de los primeros, pero a medida que voy haciendo más dibujos, pueden ir notando que cuando pinto los cabellos, al menos en ilustraciones que son hechas para mí, donde me puedo tomar más libertades, suelo jugar mucho con los colores. No hago simplemente el cabello de X personaje es rosa, entonces le voy a hacer una sombra, un rosa más oscuro. Yo digo no. Si el pelo del personaje es rosa, yo le voy a hacer las sombras azules, verdes, le voy a meter un violeta por acá. Así que la trenza es así, bueno, entonces voy a hacer un mechón de cada color.
A la hora de diseñar un cabello, probablemente muchos de los que dibujan lo saben ya, pero es cuando uno más se aleja de la referencia o la realidad. Porque cuando tenés que hacer el cabello tenés que jugar más que nada con el diseño. Muchas veces el cabello es como una extensión de su personalidad. Por eso, cuando hice el cabello de Megara, decidí agregar una luz rosa vibrante detrás de su cabello para que resalte y se diferencie de la paleta de colores tan monocromática que tenía el personaje. Y creo que eso queda bien porque también es como un paralelismo con su personalidad. Megara es la villana de mi libro, protagonista por accidente. Tiene 22 o 23 años más o menos, no me acuerdo muy bien, y es la prometida del hermano mayor de la protagonista, o sea, básicamente la futura cuñada. Su meta es casarse con el hermano de la protagonista y después deshacerse de él para quedarse con toda su fortuna. Sí, ya sé, es una trama un poco cliché, pero tiene sentido si pensamos que es una trama que pensó la protagonista cuando tenía 13, 14 años. Y sí, porque es una trama que pensó la protagonista. Básicamente, Protagonista por accidente es una historia donde la protagonista, Lori, queda atrapada en su propia novela, una novela que ella escribió cuando era adolescente. Por ende, ella conoce la trama, lo que no sabe es cómo salir del libro. Ella ya sabe que Megara es la villana y ya sabe cuáles son sus intenciones. Y lo divertido de Megara es que a simple vista, tanto en su diseño como en las primeras escenas que aparece, parece un personaje muy plano, unidimensional, como que da una sola imagen. Ella es la villana, es la mala, etc. Pero a medida que vamos avanzando en la historia vamos descubriendo nuevas facetas de ella. Megara es controladora y le encanta dar órdenes. Ella quiere que las cosas salgan a su manera. Pero al mismo tiempo esa actitud de ella hace que cuando las cosas no salgan de la manera que ella espera, termine reaccionando de manera infantil e incluso graciosa. Y con el diseño del personaje quise demostrar eso. Quise darle como un aire medio macabro, imponente de villana, pero al mismo tiempo que tuviera un pequeño aire infantil. El diseño del personaje en un principio, cuando pensé la historia por allá, por el 2013-2014, era totalmente diferente a lo que es ahora. En ese entonces Megara era de piel blanca, alta, pelo negro, súper largo, ojos azules. Pero cuando estaba reescribiendo la historia me di cuenta que ya tenía un personaje así, un personaje que se llama Tara, que si leyeron la historia ya saben cuál es, que tiene también el pelo del mismo color, la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, yo voy a cambiar el diseño de Megara. Y jugando con algunas cosas, probando distintas, terminé con este nuevo diseño de ella, que es con la piel más oscura, ojos verdes, el cabello corto y claro, que esa es otra cosa que quise cambiar también. Pasar de su cabello oscuro a claro, que creo que es también lo que le da un tono un poco más interesante. Y así es como es Megara. Ella no es simplemente mala y ya está. Ella tiene un trasfondo y sus razones. Es un personaje que incluso puede cambiar si la situación lo amerita para cumplir su objetivo. Actualmente la historia está pausada hasta el capítulo 6 o 7, si mal no recuerdo, pero si están interesados en leerla pueden encontrarla en mi perfil de Wattpad, hasta donde escribí hasta el momento. Me acuerdo que en su momento cuando la empecé era algo totalmente diferente a lo que había hecho antes. Si bien la historia la había pensado hace varios años, nunca la terminé y después me fui por otro lado. Comencé a escribir fantasía, después me fui a la fantasía, después me quedé en la comedia romántica y de ahí ya no me fui. Pero cuando decidí volver al aspecto fantástico, porque si bien esta historia es como muy de comedia romántica, rosa, que es algo que quise demostrar con la portada, tiene su lado fantástico, porque evidentemente la protagonista se mete a otro mundo. Y en el momento en el que lo escribí estaba muy inspirada, me acuerdo. Y creo que fue en parte por eso que lo escribí. Me había instalado recién Webtoon, estaba empezando a leer, descubrí el género de reencarnación, que no sabía que era eso un género, no tenía ni la más mínima idea. A medida que me fui metiendo y descubriendo más sobre webcomics coreanos, me di cuenta de que es un género bastante común, que tiene muchísimas historias. ¿En qué consiste este género? Básicamente que la protagonista, que vive en el mundo real, muere y reencarna en un personaje de una historia, que
que principalmente son historias ambientadas en Europa del 1700, 1600. Es un poco confuso porque los autores como que no dejan en claro bien la época y no lo podés deducir por los detalles, porque muchas veces no se molestan en investigar, que tampoco creo que sea algo malo, es como algo que me gusta mucho. En varios webcomics que he leído recuerdo estar leyendo historias que capaz uno consideraría que están ambientadas en el 1700 por determinadas estructuras sociales, por ejemplo, el sistema de los nobles y reyes, etc. Y de repente vemos a la protagonista paseándose por la capital con un traje con un tipo de traje que está de moda en, por ejemplo, 1950. Totalmente nada que ver con lo que se usaba con la época, ¿no? Son cosas que los ilustradores, autores deciden o pasar por alto o ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? Pero tampoco es algo que a mí personalmente me molesta y dudo que a la gente que lo lee le moleste también. Yo creo que si sos el tipo de persona que le presta mucha importancia a eso, este no es tu tipo de género. Porque este tipo de historia están rodeado de esas cosas. Recuerdo hace mucho, pero este era un webcomic que era como de comedia, o sea que estaba hecho a propósito así, ¿no? Pero era también una historia ambientada como en el 1600, 1700 y uno de los personajes como que toca a la protagonista, el personaje es el enemigo de la protagonista. En un momento la toca y como que eso le da asco, entonces se va al baño a lavarse las manos y muestran la escena, todo esto en el webcomic muestran la escena en la que el personaje entra al baño, se lava las manos y después pone las manos abajo del secador. Los secadores, por ejemplo, que aparecen en los centros comerciales, en el McDonald's, el secador de manos eléctrico. Y yo me acuerdo que cuando lo leí estallé de risa, porque era algo totalmente nada que ver con la época, pero bueno, en este caso sí fue algo intencional. Pero si leen este tipo de historias van a encontrar cosas así todo el tiempo. Principalmente yo creo que en la vestimenta de los personajes femeninos, porque en un momento, por ejemplo, pueden estar usando un vestido que necesita el mariniaque o corset y qué sé yo, y después en el siguiente capítulo están usando un vestido muy 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 apretado, de cuerpo, con cola de sirena, sin mangas, totalmente nada que ver con lo que usaron en el capítulo anterior. Aunque esto no es tanto propio del tipo de género que trata las reencarnaciones, sino algo más propio ya de webcomics coreanos o asiáticos en general, que están ambientados en la Europa medieval o la época victoriana, etcétera, etcétera, ¿no? Volviendo al tema inicial, hubo una época en la que me obsesioné mucho con ese tipo de historias. Al día de hoy las sigo leyendo, historias donde la protagonista se mete en un libro, puede ser un libro que ella misma escribió, o un libro que leyó, o un libro que nunca leyó pero que sabe que es un libro. La mayoría de las veces sí son libros que leyó. Les sorprendería la cantidad de historias que hay. Yo sé que mínimo habré leído unas 20, mínimo, estoy entre 20 y 50. Y siempre es gracioso ver cómo juegan con su conocimiento sobre la trama. A veces le sacan ventaja de eso, a veces no pueden hacer nada al respecto para sacarle ventaja, pero es muy gracioso. Yo ya había pensado con anterioridad convertir esta trama básica que había pensado cuando tenía 13, 14 años en una novela donde la protagonista se mete dentro de esta historia, pero era algo que no había desarrollado, la tenía como en bocetos de futuras historias que probablemente nunca fuera a escribir. Y de tanto leer estos webtoons dije, yo le voy a dar una oportunidad, voy a escribirlo. Y bueno, ahí quedó la historia, pero fue muy bonito mientras duró. Me gustó mucho y creo que es una historia que más adelante me gustaría poder terminar, al menos para tenerla terminada. Porque los personajes me encantan, me encanta Lori, me encanta su personalidad, me encanta que una de sus características principales sea que odia trabajar, me encanta Megara, me encanta Tara, me encanta que sea tan maldita, y los otros personajes cuyos nombres no recuerdo porque son hombres, así que son secundarios, pero es una novela muy graciosa.
Básicamente todo lo que escribo tiene la intención de ser gracioso. No sé si cumple la función, pero tiene la intención de ser gracioso porque la mayoría son comedias románticas. Pero esta principalmente, los personajes como que tenían personalidades que chocaban entre sí, pero al mismo tiempo al estar conviviendo entre ellos creaba situaciones que eran bastante irrisorias. Y tanto Megara como Lori, la protagonista, creaban una relación muy curiosa y muy divertida, porque si bien son enemigas, porque Lori sabe que ella quiere deshacerse de su hermano y que es la malísima de la historia, y Megara no se la banca para nada, como que sus personalidades infantiles creaban situaciones en las que tenían que colaborar en equipo, como por ejemplo cuando casi son arrestadas por el oficial y se tienen que inventar una historia, y Lori, como ya sabemos, que escribe novelas sin fanfics, es la maldita ama de crear historias, una más increíble que la otra. Megara y Lori pasando de ser enemigas mortales a colaborar en conjunto para salir de aprietos es algo que disfruté mucho escribiendo y me gustaría volver a seguir escribiendo, así que en el futuro probablemente le esté dando otra oportunidad. Voy a mostrarles acá en pantalla el dibujo terminado, más o menos cómo queda. Yo quería hacer una ficha del personaje, por eso hice las 3 ilustraciones, y después más arriba le metí el título de la historia para que sepan que pertenece a una historia. Y el diseño del corazón simplemente me gustó, no hay lógica para meter ese corazón random ahí, simplemente estaba intentando ocupar espacio y creo que funcionó.